El bullicio habitual de los estudiantes que deambulaban entre la entrada, las taquillas y sus clases era más silencioso de lo habitual. Oscar no era la excepción. Su mochila pesaba más y tenía la vista clavada en el suelo de baldosas. La mayoría de los deportistas, típicamente bulliciosos, a los que dábamos clases particulares, eran tranquilos y dejaban sus saludos habituales en palmaditas en la espalda, una breve charla y una breve despedida. Todos los chismes pueblerinos a los que se había ido acostumbrando eran susurrantes y breves, como si todos intentaran ocultar algo. Incluso los otros chicos de la gran ciudad que se habían mudado recientemente a uno de los pueblos más grandes a poca distancia en coche, incluido Oscar, guardaban silencio y no estaban seguros de nada, aunque eso no era nada inusual para él. Hoy se cumplió la segunda semana desde que George desapareció. Un día, la policía desbarató una operación descomunal en las afueras de su pueblo, sorprendiendo a unos matones confiados que se convencieron de que la policía no esperaba que metieran la pata, y al siguiente desapareció. Las únicas personas que tramaban algo malo en toda esa dirección de la escuela se habían ido, pero fue entonces cuando el hermano mayor colectivo de la escuela se desvaneció. Nadie sabía a dónde había ido. Él y el bromista local fueron los últimos que lo vieron, aunque conservaron las pocas cosas que robaron de ese edificio ruinoso en la zona baja. Sus conversaciones con los oficiales no revelaron nada nuevo. Ni siquiera las narices de los perros encontraron nada. George había cuidado al menos a 2 de ellos y seguían sin encontrarlo. Los rastreadores más avanzados no pudieron encontrar un rastro, la fuerte lluvia arrasó el olor del aire, mientras que los perros menos efectivos, que olfateaban a través del suelo, no pudieron llegar muy lejos. Su rastro se perdió en esa casa podrida. Pudieron averiguar a dónde había llevado la policía el día anterior a los ladrones antes de captar el olor de George en un pequeño segmento del sótano de ese edificio, cubierto casi por escombros. Mucha gente, incluidos los padres de George y los amigos militares de su padre, solo encontraron un espacio estrecho que parecía como si hubiera pasado un huracán muy aislado. Aparte de otro montón de escombros amontonados en la esquina, no había lugar donde esconderse y lo recorrieron en segundos. No había nada. Ni un zapato, ni una huella, ni siquiera un mechón de cabello rubio ondulado. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Habían comenzado las búsquedas en los bosques de los alrededores de su pueblo, incluso algunos vecinos de otro distrito ayudaron a adentrarse en la espesura del bosque. No importó, pero fue agradable verlo. George era un buen campista, según había oído, y debería haber sabido qué hacer si se perdía. Debería haber aparecido hacía una semana. Pero aquí estaban, en la segunda semana, todavía sin nuevas pistas sobre lo que le había sucedido a su mejor amigo desde el día después de que se reportara su desaparición. ¡Ay, Otsie! Uno de los chicos a los que daba clases particulares apareció detrás de él, cargando su mochila al hombro. Incluso el mariscal de campo estaba más callado de lo habitual. Caminaron juntos hacia álgebra y saludaron a su profesor con un gesto de la cabeza. Oscar no hablaba mucho, nunca lo había hecho, le costaba encontrar las palabras adecuadas, pero no le hacía falta para sacar buenas notas y para que sus vecinos supieran que algo no iba bien. Sus gafas estaban torcidas, bastante visibles, y su sudadera azul favorita estaba visiblemente sin planchar. Aunque sentía que merecía estar tan callado para variar, mucha gente sí lo merecía. Faltaba el mejor amigo de todos. Otro día, otra búsqueda inútil. Habían removido cada piedra de este lado del pueblo, habían buscado entre cada árbol entre la casa y la escuela, habían preguntado a todos en los pueblos vecinos. Nada. Su bebé había desaparecido. No pudo haber huido, pero nadie en el pueblo lo habría recogido, todos los delincuentes estaban bajo control y lo habían visto correr bajo la lluvia justo antes de desaparecer. Lo habían visto, habían pasado la tarde con él, y nadie sabía qué había pasado. Su hijo había desaparecido y nadie podía hacer nada al respecto. «Mami». La vocecita de María se oía desde la esquina del pasillo que conducía a sus habitaciones con George. Sostenía una hoja de papel y unos crayones. Tenía los grandes ojos marrones de su padre, al igual que George. Había llevado a algunos amigos a dar otra vuelta por el bosque. Estaban mirando al borde de una carretera, a continuación, aunque dudaban que su hijo intentara que lo llevaran a casa cuando pudiera dar la vuelta y llegar, y mucho menos que se detuviera lo suficiente como para que lo encontraran durmiendo en la acera, pero ese era el siguiente punto de la lista. «¿Qué pasa, cariño?» Se limpió el maquillaje corrido y se levantó de la mesa del comedor. María saltó hacia ella. ¿Ya regresó George? No, cariño, hoy no. Tragó saliva y se confirmó tanto a sí misma como a su pequeña.
Pero el Doctor Strange y Godzilla dijeron que volvería pronto. Hizo pucheros y levantó la página como si fuera la prueba de que su hermano mayor estaba allí con ellos. Tomó la página y la mantuvo abierta mientras se frotaba la cara con una toallita desmaquillante. Era un dibujo muy bueno. Alguien, una amiga de George, era Maxine, si no recordaba mal, quizá Jane, le enseñó a delinear su dibujo con rotulador y rellenarlo con lápices de colores, además de hacer un rayado tosco. Había dos figuras. La primera era una sombra vestida de rojo brillante con una capucha que le ocultaba el rostro, aunque habría jurado que el superhéroe tenía un cuello alto como un vampiro antiguo. Aparte de un ribete dorado en la tela y un brazo marrón y azul claro que sostenía un bastón morado con un gran ojo en la parte superior, el mago no tenía muchos detalles. El otro era aún más difícil de distinguir. Parecía un gato o un perro completamente negro con alas, aunque supuestamente era Godzilla. Aparte de algunos detalles verdes y azules como el sombreado y un par de ojos blancos y vacíos, no podía distinguir bien qué estaba viendo, pero definitivamente era algo de la caja de películas antiguas. ¿Qué tal si le enseño esto a papá cuando vuelva? Sugirió, pues no quería que María se molestara y agradecía ser demasiado dulce para entender por qué su hermano mayor no volvía a casa. De acuerdo. Sonrió radiante, pero la mujer llorosa solo vio la misma sonrisa en su hijo cuando tenía esa edad. Inhaló y miró la hora. Se hacía tarde y no tenía ganas de cocinar nada. ¿Qué tal si comemos pizza y vemos una película? Había pasado la mañana saqueando casi todo lo que razonablemente pudo de su antigua casa. Aunque fue difícil y doloroso con un brazo enyesado, se sintió peor y pudo amontonar algunas cosas en sus alas. Aparte de los muebles, su nueva casa estaba vacía. La sala de estar estaba conectada a la cocina, igual que su antigua casa, y una pequeña escalera conducía a sus habitaciones, pero cada una tenía una temática elemental muy evidente. La piscina estaba al otro lado de la sala, mientras que un arco de ramas y vibrantes hojas verdes, coronado con un brillante símbolo de la vida verde, una puerta cuadrada de roca cubierta de brillantes detalles de fuego hasta un emblema de fuego, y un arco plateado liso y delgado, salpicado de brillantes cristales rosas y morados hasta un sigilo mágico, se extendían a lo largo del alero interior, cerca de la escalera curva. Aún no habían diseñado ni decidido cómo serían las habitaciones bajo el alero, pero de todos modos no tenían los cristales de creación para construirlas. Aparte de lo esperado, solo quedaba su cuota de cristales de creación. Bastantes menores, un buen número de estándares, y todo el equipo tenía un cristal mayor colectivo que necesitaban reunir para ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Lo más probable era que fuera un cacharro junto al gimnasio. A Eructor le gustaba tener algo ignífugo para golpear, y a él y a este Altelf les vendría bien una rutina más robusta, ya que no se levantarían para la academia de ahora en adelante. En realidad, Spyro sabía para qué lo estaban usando y que, aparte de un saco de boxeo, le estaban metiendo ahí. Solo esperaba su consentimiento. Pero tenía su propio set de inicio para usar. Sin nada más que hacer ni nadie a quien vigilar, no le quedaba más que ponerse a ello. Intentó no dejar la caja sobre su brazo roto y usó sus alas para subir las escaleras. Morder el pomo plateado de la puerta para abrirla no estaba en la lista de cosas que quería hacer cuando por fin tuviera su propia casa. Cada vez que subía, se arrepentía aún más de haber cerrado la puerta por reflejo. Él y todo el equipo valoraban su privacidad y, naturalmente, esto solo le estaba pasando factura. Dejando eso de lado, la mantenía relativamente igual que su antigua habitación, solo que más grande. Ahora que este era su hogar, por fin desempolvó algunos de los viejos pósteres y cuadros que había guardado en el fondo de su viejo armario y encontró sitios donde colgarlos. Ni siquiera escuchaba a muchas de esas bandas ni seguía los pasos de algunos de esos Skylanders en concreto, solo necesitaba algo para reducir el espacio muerto. Había una ventana sobre su cama redonda y dejaba el techo cristalino. El clima podía brillar a través de ella, a pesar de la pequeña dimensión en la que On selló todas las casas de los Skylanders para protegerlas. Técnicamente, no era posible, pero sí probable, que su casa estuviera fusionada con la de otro equipo o un operador individual, aunque la vista hacia las Skylands más allá ondulaba como si estuvieran mirando a través de agua increíblemente limpia. La lluvia golpeaba audiblemente, los relámpagos centelleaban, el sonido del trueno era apagado pero presente, el sol de la mañana se reflejaba en su rostro mientras dormía, y la nieve se acumulaba, pero le encantaba así. Dejaba que la luz le quemara las córneas, dejaba que la nieve que necesitaba ser raspada del techo, dejaba que la lluvia cantara su canción, por fin no estaba encerrado en el castillo principal. Lo que no le gustó fue lo alto que estaba.
La habitación estaba construida como si fuera un edificio de 2 pisos, pero el nivel superior solo tenía algunos soportes que se extendían a lo largo de donde estaría el suelo y poco más de 8 ventanas de colores con la temática de los elementos. No necesitaba ser tan alta, no necesitaba la lente blanca translúcida que venía con los cristales para saber que un cristal de creación mayor entero fue puesto en ella. Su mejor suposición era que fue puesto intencionalmente allí para que On pudiera enseñar indirectamente a los nuevos Skylanders a deconstruir y reconstruir sus habitaciones a sus deseos. Por otra parte, pensó que era una buena idea hacer la palanca secreta de la sala de las reliquias de piedra fácilmente rompible en un busto pesado y mal equilibrado de su cabeza justo al lado de la estantería más pequeña de su oficina, así que tal vez estaba dando demasiado crédito a las habilidades de arquitectura del maestro del portal. Una magia como ninguna otra con la que se le había permitido interactuar directamente hasta ahora fluía por su cuerpo mientras alzaba su garra ilesa hacia el techo y se concentraba. Criticando internamente a la academia por tener tan pocas clases como esta antes de que se esperara que los Skylanders desmantelaran un fragmento de realidad aislada, imaginó la arcana fusionándose condensándose en sus garras. Un peso cayó sobre su pata al terminar el proceso. Fragmentos del gran artefacto descansaban entre sus garras. Las ventanas de colores seguían allí, aunque 3 o 4 de ellas no ofrecían una vista interesante ahora, pero el techo estaba mucho más cerca y las vigas de soporte seguían allí para que se dejara caer y trepara como en su antiguo apartamento. Todavía no se sentía como en casa, pero tanto la pared como las decoraciones eran pasos en la dirección correcta, al igual que su siguiente paso. Spyro eligió una pared, un espacio justo al lado de su enorme armario, condenado de nuevo a ser solo un lugar de almacenamiento, y colocó el cristal en ella, conectando las tuberías y la electricidad a la nueva habitación. El suelo era frío, de baldosas blancas, con pequeños calefactores debajo, interrumpidos por desagües. No era nada sofisticado, ni siquiera tenía detalles especiales aparte de un lavabo al fondo y una conexión al otro lado del armario, pero serviría una vez que consiguiera separadores y perchas especiales para ese trasto inútil donde guardar viales y cajas. Invirtió la mayoría de sus cristales de creación en llenar la habitación con un par de mesas, unas cuantas estanterías a lo largo de una pared, aún no tenía suficientes para la otra y las paredes traseras, para los ingredientes que aún no tenía, y modificó las tuberías para crear un sistema de riego sobre una mesa y desplazó el fregadero para que se fusionara con el otro. Había una larga lista de ingredientes que quería cultivar por su cuenta, principalmente hierbas curativas, pero necesitaba macetas y semillas antes de poder empezar. Su nuevo salario debería cubrirlo pronto, solo tomaría tiempo ponerlo en marcha. Pero hasta entonces, gastó sus cristales menores en ampliar su colección de vasos de precipitados, probetas, pipetas, viales, varillas para remover y un surtido de cristalería similar para la que aún no había encontrado un buen lugar. Dondequiera que los buscara primero, sería donde vivían. En un tono más ligero, por fin podía organizar todas sus pociones. Uno de los estantes en lo que sería el lado de cultivo de la habitación las albergaría por ahora, pero por fin podría separar todos sus elixires bebibles y aceites de aplicación directa. Los aceites de fuego y frío estarían juntos en un lado, las pociones curativas y energéticas en el otro, y eso era todo por ahora. Realmente necesitaba conseguir mejores componentes y empezar a cultivar algo más que lo que había en las partes del jardín donde Elfie no lo miraría con enojo por acercarse por el camino equivocado. Quizás podría conseguir que cultivara algunas de las plantas que necesitaba. Pero eso no incluía los componentes inorgánicos. Minerales, gemas para incrustar en calderos, polvos cuya fabricación desconocía, sales que solo se elaboraban en lugares específicos a los que el castillo de los Skylanders no se acercaba mucho. Todo estaría fuera de su alcance durante mucho tiempo. Lo que necesitaba para añadir efectos adicionales y llevar sus pociones a niveles superiores a los que el profesor PF creía que alcanzarían sus estudiantes, lo que necesitaba para elaborar el brebaje perfecto para cada emergencia, estaba tentadoramente cerca, pero al otro lado de las infinitas Skylands. Tendría que resolver el problema de suministros más tarde, necesitaba organizar su instalación. Había alineado y apilado pequeños soportes de cristalería. Ya había decidido dónde colocar sus quemadores y pequeños calderos hasta encontrar unos de hierro fundido de verdad. Se resolvería solo cuando consiguiera suficientes cristales de creación mayor para su almacén, invernadero, laboratorio de alquimia y lo que necesitara. Suponía que podría cortar, triturar, mezclar o secar los materiales cosechados en el almacén, pero el invernadero y el laboratorio necesitarían mucho espacio por sí solos.
¿Cuánto podría almacenar el dragón en su nueva habitación antes de necesitar otro módulo? Preguntas para otro momento. Por ahora, estaba acabado. Spyro se había mudado antes de que sus compañeros terminaran de desempaquetar todo. Todo en la cocina ya tenía un lugar, sus 2 habitaciones estaban completas, salvo el armario que aún no tenía, y había conectado todos los servicios. Las luces de la nueva habitación se encendieron en cuanto entró y el fregadero corría sin problemas. El agua estaba limpia, incluso potable. Instalarle un purificador seguía en la agenda, pero a Eon no le haría gracia dejar los confines del castillo en ese estado y aún no sabía qué comprar. Había muchas incertidumbres en esta habitación, que solo podrían resolverse con el tiempo y la experiencia. Pero hasta entonces, ya había terminado. Eruptor y Altelf seguían desaparecidos. Tenían gente a la que recurrir y contactos fuera de la academia. Pero Spyro todavía estaba allí, no tenía a nadie esperándolo cuando regresara a casa, en realidad nunca había abandonado el castillo. No tenía hogar, ni padres, ni amigos, ni un lugar donde quedarse mientras se recuperaba. Ahora estaba en el libro de Skylanders y toda su vida estaba decidida. Esta era su vida y no tenía salida, aunque la quisiera. Aeronaves destrozadas, dirigibles reventados, armas, blindados e incluso algunos armamentos terrestres como caminantes y tanques llenaban el horizonte ante los ojos abiertos de Eugenie. El cielo gris y denso no ayudaba al aspecto de la escena, apagando el poco color que quedaba en las pilas de chatarra que se alzaban como montañas. La mayoría eran de madera, como era de esperar cuando todas las naves que había visto flotando entre la fortaleza tormentosa y las criptas cadavéricas habían sido barcos anteriores a la guerra civil, pero casi todos eran de una fabricación ligeramente diferente. Había algunos con placas de hierro gigantes en la parte delantera como quitanieves voladores, a menudo cubiertos con grandes capas de innumerables pieles cosidas como aislante. Quizás fueron construidos para volar a través de zonas en llamas. Pero en ese caso, ¿por qué estaban fijados con copos de nieve e iconografía acuática? De hecho, muchos de esos barcos parecían listos para navegar a través de la lava y volar directamente sobre un incendio forestal, pero había poco o ningún símbolo de fuego obvio. Todas las diferencias en su construcción se debían claramente a distintos estilos. Algunos eran más largos, con espacio para remos. ¿Cómo funcionan en el cielo? ¿Hay masas de agua lo suficientemente grandes como para que floten? Mientras que otros eran más profundos, lo que les permitía transportar más munición para más cañones. Había un par de barcos con serpentinas, como las antiguas fragatas médicas, y muchos botes más pequeños llenos de cajas de madera con herramientas como llaves inglesas dobladas, martillos rotos, cajas de clavos oxidados y toneladas de tablones podridos. No quería decir que no hubiera barcos de metal, si es que se les podía llamar así. Entremezclados con lo que eran, de forma hilarante, tanques en un reino de islas flotantes, se alzaban varios barcos de acero torcidos, desiguales, oxidados y muy abollados. Mientras los olores a madera húmeda y carbón impregnaban la mayor parte de la extensa isla, el frío del metal ahogado en barro se filtraba por las grietas en los vientos cambiantes. Aunque no parecía que el barro viniera de otro lugar que no fuera el gigantesco desguace, las manchas eran tan oscuras como el suelo floral y brillaban con el agua de lluvia fresca allí donde no había vetas grises que caían sobre la tierra yema. Y todos parecían tan deformados. Al principio no podía identificarlo, pero la única constante eran las inmensas llamas que no estaban allí. La madera estaba ennegrecida y desmoronándose, los metales estaban fundidos hasta el punto de que las manchas frías de armadura amalgamada eran visibles mucho después de que los barcos fueran desmantelados. Las velas habían desaparecido o se habían reducido a una tonelada de trozos de lona carbonizada que colgaban flácidamente de mástiles que se habían roto como si no fueran más que ramitas. Barcos enteros parecían estar bisecados como si las múltiples capas de hierro sólido fueran una sola hoja de papel mojado. ¿Qué pudo haber hecho esto? La pregunta era casi tan fuerte como el chirrido de la maquinaria industrial, el chirrido del metal, el siseo de las cortadoras de plasma, el zumbido de las trituradoras de madera y el silbido de las grúas de los rascacielos a lo lejos. Ninguno de los guardias, ni siquiera en el gran castillo del que acababa de teletransportarse, podría luchar así. Honestamente, había empezado a preguntarse si habían luchado. Eran casuales y tranquilos, incluso con sus constantes torpezas y lanzamientos por los rincones y pasillos con magia que no tenía la coordinación para usar. No eran los caballeros vigilantes y listos para apuñalar que deberían mantenerse firmes en el campo de batalla, pensó como si fuera un soldado. Quizás nada en particular.
Quizás solo se trataba de un cementerio de barcos saqueado en busca de recursos. Ninguna planta, mineral ni fuente de magia primigenia decoraba el paisaje destrozado, gris y muerto del reino. Los no muertos no necesitaban nada de eso, pero el dinero tenía que fluir de alguna parte. Y fluyó, a juzgar por la absurda cantidad de estructuras de obsidiana, adornos de oro, gemas incrustadas y alfombras rojas que llenaban todo el lugar. Podía entender la mayoría de los libros de cuentos sencillos, pero perderse la colección de tomos de magia de la Dragona Negra no podía ser tan barato como los libros de texto universitarios del maestro del portal. El hogar de Kinder debió de haberse derrumbado, reutilizado o simplemente restaurado, naves aéreas destruidas y revendidas al constructor más poderoso. Cuando todo lo que no se podía alcanzar por un puente necesitaba naves para ir y venir por cualquier cosa, ¿qué mejor lugar para enviar naves a fundir y reparar que un reino de islas sin nada sustancial que pudiera incendiarse? Bien podrían poner a trabajar a estas islas muertas e inservibles, desmantelando y reconstruyendo todo lo que pudieran salvar. Quizás así fue como los padres de Kinder tomaron el poder. Si un conde cualquiera podía comprar suficientes personas e islas para impulsar una economía entera él solo, sin importar a quién pisoteara en el proceso de construir un ejército robótico, entonces sus padres probablemente tomaron buenas decisiones financieras para convertirse en rey y reina. Como era imposible que todas estas naves provinieran del mismo lugar, tuvieron que ser importadas para reparaciones o compradas para su rescate en todo Skylands. Kinder alguna vez había mencionado a su madre. «Oye, chico, tienes que pasar para estar aquí», espetó una voz ronca. Un par de esqueletos con máscaras de soldar y mochilas con tanques de combustible estaban detrás de ella, uno empujando suavemente al otro hacia atrás mientras entrecerraba los ojos. «Espera, revisa su capa», recomendó y comenzó a regresar. Incómoda, saludó al primer esqueleto mientras este observaba el adorno dorado de su capa carmesí, clavando la mirada en las gemas oscuras de los ojos puntiagudos del dragón. «Continúa». Finalmente, la despidió con un gesto y se dio la vuelta. A pesar de su esguince de tobillo, no pudo evitar pasear un rato. Había tantos diseños interesantes y daños artísticos que admirar. ¿Qué formas podía ver en las deformidades? ¿Y qué colores de naciones lejanas aún no se habían quemado, lavado o corroído? ¿Quedaba algo? No todas estas cosas se podían haber registrado y destripado a fondo, pero aún podía encontrar algo genial. Eugenia no sabía qué significaba genial en un entorno mágico enorme, pero aún podía encontrar un pisapapeles con un aspecto impecable. El dragón repasó sus listas de reproducción a toda velocidad durante lo que parecieron horas, empezando y parando canciones casi en cuanto las seleccionaba. Muchas ya eran anticuadas e impopulares, compuestas por las canciones menos intolerables de cuando salía ese álbum. Era difícil encontrar algo que realmente le gustara, sobre todo cuando gran parte era tan vieja que aún conservaba la basura de hip hop burbujeante de cuando era cadete y se alegraba de deshacerse de ella mientras sus alas se extendían sobre su recién hecha, y repetidamente rehecha, cama irregular y rígida que había tenido durante demasiado tiempo. El rock y el metal quedaron inmediatamente vetados. Al hijo del maestro del portal más poderoso y sabio que jamás existió no se le podía pillar ni muerto participando en eso. Era una libertad para cualquiera que no fuera noble antes de convertirse en Skylanders. La banda favorita de Eon entraba en esa categoría, pero eran más bien una mezcla de todo tipo de música, y de todas formas, no solía escucharla mientras trabajaba o descansaba. La electrónica era más bien una cosa de la tecnología, especialmente impropia de alguien del elemento mágico. Lo mismo ocurría con el piano, más lento, pero este y el órgano se consideraban en gran medida parte de la cultura de los no muertos, no la suya. Lo mismo ocurría con los metales y el aire y el agua, aunque el primero manejaba muchos instrumentos de viento que podían despertar su interés. La música clásica nunca le había atraído, a menos que fuera muy rápida, otra cosa que a menudo se asociaba con el aire. Spyro aterrizó en algo que se estaba volviendo muy popular en un reino aire, algo rápido y lleno de flautas y violonchelos, que contaba la historia de un héroe de piel verde azulada brillante y una barba larga y ondulada que lanzaba rayos dorados desde lo alto de una nube blanca. Desconocía la gran historia tras las hazañas de la figura, solo que el instrumento era la opción menos desfavorable. Le castañeteaban los dientes de dolor al cambiar de postura sobre su brazo escayolado, pero los vendajes internos, que parecían moñas, ya habían curado casi por completo. Honestamente, ni siquiera estaba escuchando, solo necesitaba algo tolerable para ahogar el silencio hasta que Elfie y Eruptor llegaran a casa.
Hogar, se repetía a sí mismo, este lugar no era suyo y ni siquiera había sido habitado aún. Estaba estéril cuando llegaron, apestando a productos de limpieza. Quizás un esquilander muerto hacía mucho tiempo vivió aquí, pero nadie había tocado el lugar en mucho tiempo, no hasta que llegó el momento de prepararlo para su llegada. No había ninguna tarea que hacer ahora mismo, nada que pudiera hacer sin salir de casa a buscar piezas con su bolsa de monedas de oro ganadas con esfuerzo antes de las pruebas finales, lo había comprobado. Otra opción era optimizar los cristales de creación. Podría recuperar uno o dos de su habitación, aunque no estaba seguro de en qué los gastaría. Gastar oro en el purificador de agua parecía la mejor opción. Había mejores cosas en las que gastar los cristales de creación, como una impresora 3D para sus proyectos más complejos y una solución fácil para problemas menores. Necesitaba averiguar cómo replicar algo de esa complejidad, primero, y de ninguna manera iba a pedirle a alguien del elemento tecnológico mientras él, el todopoderoso Spiro, se las arreglaba con dificultad. Buscó entre sus contactos a alguien con quien fuera seguro charlar. Eon respondió que no al instante. El maestro del portal siempre estaba ocupado y esperaba lo mejor de él. La elfa sigilosa podría estar bien, su árbol no era precisamente capaz de mantener una conversación, pero eso no significaba que estuviera disponible. No era muy habladora, pero había una diferencia entre callar y estar dispuesta a ser molestada. Eruptor podría haber sido igual, dependía de cuánto tiempo llevara lidiando con sus padres. Si el elemental de lava llegaba antes, entonces sus padres probablemente estaban en medio de una discusión o al borde de una, de la que querría una excusa para escapar, pero también podría estar interrumpiendo el agradable momento previo. El dragón no sabría cuándo estaba arruinando el momento hasta que fuera demasiado tarde. Mejor mantener las distancias, y eso fue todo. Su lista de contactos había sido vaciada varias veces, generalmente una vez al año, para mantener sus datos ordenados y en el buen camino. No es que hubiera recibido muchos números antes, ni los compartiera tan a la ligera, sobre todo porque todos los importantes estaban a una distancia razonable hasta las fiestas y los momentos importantes de los demás, en los que se esperaba que estuviera presente o que reconociera, eran fugaces. Hacía tiempo que no tenía una conversación seria con alguien. Kinder, de hecho, fue la única que le vino a la mente. Ella había sido comprensiva, pero él le había exigido mucho más de lo debido en toda su vida. Había superado con creces su límite de error con ella y, admitía, no quería alejar a la dragona. Eran las únicas otras de su especie que habían conocido, no podía permitirse el lujo de ser precipitado e infantil. No lloraría ni bajaría la guardia, no podía. Kinder se merecía al menos eso por ayudar a salvar el núcleo de luz, no a alguien que ni siquiera pasó las pruebas finales y necesitaba su apoyo. No volvería a cometer ese error, nunca, se lo debía. Ella simplemente lo pilló en un mal momento y no merecía aguantar a un esquilander defectuoso. De todos modos, no tenía su número de teléfono, pero ese no era el tema. Así que no podría entrenar en ese estado, no tenía nada más que arreglar o guardar y no tenía a nadie con quien hablar. Al diablo con esto, Spiro apagó la música y se dirigió al baño, se maquilló, se ajustó el volante y salió volando por la puerta. Su pata delantera estaría bien siempre y cuando no la presionara. Nadie notó su huida, nunca lo notaron. Los pesados aleteos de sus anchas alas se balanceaban en el aire como las hélices de una gran aeronave mientras inspeccionaba la nueva zona, sin saber cuándo se había trasladado el castillo. Eon siempre se aseguraba de que fuera lo más discreto posible. Spiro volaba entre islas y se deslizaba entre las nubes. Aunque un poco más exigente de lo normal para sus alas, la relativa libertad de vuelo y el viento en su volante casi le alegraron el corazón. Dedujo rápidamente a dónde se habían mudado los Esquilanders. La ciudad Arcano era tan grande como su inclinación mágica. No necesitaba saber que el maestro del portal los había llevado a zonas con gran poder mágico o vital para ver el poder puro e indomable de la magia fluyendo por las calles de la ciudad, muy por debajo de él. Un lugar imponente, construido con cristal y oro, con la arquitectura de una civilización verdaderamente antigua. Estaba construido en capas. Los puntos donde los materiales habían sido rotos y modificados eran evidentes. Comenzando con piedras redondeadas y mal rellenas de arcilla, pasando por ladrillos mejor cortados y cuidados, y terminando en una serie de bloques triangulares de cemento recubiertos de oro y cubiertos de grabados arcanos. La economía de este lugar siempre había sido una de sus principales preocupaciones, solo superada por la defensa. Los abundantes pilones mágicos que bordeaban la ciudad vibraban con innumerables hechizos preparados.
Las agujas doradas estaban cubiertas de runas lineales, como tuberías, que daban su abundante poder hasta los grandes cristales de colores suspendidos en sus cimas, unidos por un techo cónico dorado puntiagudo como si llevaran coronas. Cada uno estaba firmemente envuelto en un papel largo y sedoso, cubierto de punta a punta con tinta dorada de varios metros de largo. Los dos entre los que volaba eran bolas de fuego agrandadas y cuchillos de hielo de disparo rápido, pero todos actuaban como conducto para el escudo mágico ligeramente brillante que envolvía suavemente toda la isla. La única manera en que un ejército había logrado doblegar a la población había sido después de un asedio extremadamente largo, agotador y desgarrador, y no para la gente de dentro. Un bombardeo constante de hechizos impidió que los ejércitos del Maestro Oscuro, Corruptor e incluso los antiguos Dawn Raiders consolidaran su control sobre la ciudad, obligándolos a ampliar el alcance de sus bloqueos y a dispersar sus fuerzas demasiado como para evitar eficazmente que las pequeñas naves de suministro se colaran por las grietas. La gran diversidad de áreas, frecuencias y alcances de los hechizos imposibilitaba encontrar huecos en las zonas de aniquilación. La igual variedad de tipos de daño hacía que las mejoras y los objetos que protegían a los soldados del imparable ataque fueran igualmente insuperables. Todo esto antes incluso de encontrarse con las imponentes murallas y las líneas de defensores. Es cierto que los soldados no eran gran cosa. Compuestos principalmente por Mabu y gente cristalina, eran académicos y empresarios, no guerreros. En cambio, su ejército estaba compuesto principalmente por comandantes que rara vez se enfrentaban al frente y a las masas de constructos. Hechizos animados como manos ardientes que se arrastraban por los campos abiertos más allá de las murallas de la ciudad y nubes venenosas sapientes que flotaban donde quiera que se las necesitara, principalmente para sostener masas informes de magia descontrolada, cuya vaga forma de brazos y cabeza se debía a un pergamino. Algunos de ellos estaban armados con armas doradas que actuaban más como focos o indicadores del tipo de daño con el que fueron creados que como armas diseñadas para cortar y desgarrar, pero la mayoría simplemente expulsaban poder de sus apéndices. Se cruzó con muchos de ellos en las murallas del castillo al descender sobre la ciudad. Solo dejaban sus puestos para mantenimiento y mejoras. Todo tipo de tiendas de magia bordeaban las calles, mientras que las casas estaban construidas sobre ellas o se mantenían más adentro de la ciudad, a salvo tras el laberinto de calles de cristal y oro patrulladas por sus protectores artificiales. No era que tuviera algo en contra de esta parte de la ciudad, simplemente no le servía de nada. Era más para decoraciones y recuerdos que para herramientas útiles. Los bienes auténticos, todos los objetos mágicos, kits de golem, componentes de pergaminos, libros de hechizos y tomos de encantamientos, especialmente los de mayor calidad, se guardaban en la cima de la montaña Ojo de Gato. Su nombre se debía a la cordillera de forma casi lineal, rodeada por la brillante ciudad dorada como un iris, y era el punto culminante de toda la ciudad. Allí vivía la nobleza, al igual que muchos de los mejores artesanos, y numerosas academias de alto nivel competían por el control y el estatus entre luchas por las fronteras de sus campus. No era el lugar ideal para conseguir algunas de las piezas mecánicas que buscaba, pero aún así albergaba algo que valía su tiempo y dinero. Esquivando algunas naves voladoras con facilidad, Spiro comenzó a planear hacia la cima de la montaña. Si bien las naves debían pasar por rigurosas inspecciones, el escudo que rodeaba la ciudad y su punto más alto, donde se reunían los nobles y el Congreso, tenía excepciones para sus guardianes y esquilanders. Spiro pudo sortear las barreras ondulantes con facilidad y aterrizó en una calle relativamente deshabitada. Algunos ojos curiosos lo siguieron, viéndolo atravesar el bloqueo sin problemas, pero pocos intentaron seguirlo mientras caminaba con las puntas de sus alas y miraba escaparates. La ausencia de su sonrisa, agotadoramente amigable y arrogante, que rara vez se encontraba con sus apagados y fríos ojos de reptil probablemente no ayudó. Una pequeña floristería le llamó la atención. Vendía abundantes semillas arcanas y tierra fértil, incluyendo hierbas curativas. Resultó que su dueño, aunque no el dueño, era un esquilander dragón de hoja llamado Camo. Los empleados de Mabu nunca habían conocido a su jefe, pero conocían bien el gran descuento que exigía a otros esquilanders, una ventaja nada inusual, pero más impactante en este caso que en la mayoría de los demás, especialmente en su situación. La tienda incluso ofrecía un cupón más pequeño a cualquiera que fuera al menos cadete.
Una vez, a regañadientes, mostró sus marcas de Esquilander, iluminando levemente la tienda con el suave resplandor rosa de líneas como cuerdas cubiertas de chispas que seguían y envolvían sus extremidades, círculos de hechizos sin rasgos distintivos a lo largo de sus articulaciones y membranas alares, curvándose y fluyendo como plasma liberado. Mostrarlo le revolvió el estómago. El Esquilander que no había superado las pruebas finales abusaba de su estatus para conseguir cosas más baratas. Tuvieron la amabilidad de guardar los objetos por un día mientras terminaba de explorar la montaña Ojo de Gato. Había libros de hechizos interesantes en algunas librerías, al igual que numerosos artículos académicos sobre la naturaleza de los elementos y la magia que los conectaba, pero los más valiosos estaban fuera de su alcance por ahora. Tenía demasiadas cosas por hacer, pero vigilaba ciertos objetos encantados y apuntó los nombres de algunos tomos para ver si podía encontrarlos en la biblioteca del maestro Eon. Solo entró y echó un vistazo a una tienda más, una herrería, porque estaba muy vacía. No había gente mirando boquiabierta, y probablemente nada que justificara mostrar sus marcas de Esquilander. Sería tan fácil pasar desapercibido como lo sería para un dragón de colores brillantes con un yeso obvio. Sus cuernos se asomaban por encima de los expositores mientras deambulaba entre algunas mesas, recogiendo solo ocasionalmente algunos artículos moderadamente interesantes. Su enfoque estaba más en la función que en la moda. Si era dorado, genial, si no, no le importaba siempre que no desentonara violentamente con su aspecto. El stock consistía principalmente en guanteletes ligeramente encantados y máscaras de metal, pero esas eran las únicas consistencias. Cada uno tenía algún tipo de protección, tal vez una resistencia al daño en el extremo más caro, o una pequeña reducción de daño mágicamente extendida por todo el cuerpo. Sin embargo, con solo ver los numerosos y bien surtidos puestos, se dio cuenta de que el herrero sabía dónde conseguir sus suministros y cómo producir todo el producto necesario. Quedó claro que las mesas y los puestos con joyas doradas con incrustaciones de cristal eran solo una prueba de su habilidad. Casi todo tenía un cartel que recomendaba preguntar al dueño de la tienda sobre artículos personalizados y encantamientos más especializados antes de decidirse a comprar. Podía sentir el calor de la forja irradiar desde la trastienda cuando la puerta se abrió y salió el herrero. «Hola. Perdón por no haberte encontrado. ¿Encontraste todo lo que buscabas?» La voz de la gata emplumada tenía un gruñido juguetón, como si hubiera estado esperando algo que la atacara. Su paleta de colores era, siendo sincero, un poco confusa. Un morado pálido cubría la mayor parte de su corto pelaje, un blanco brillante cubría su vientre, más largo, y un magenta más oscuro, mezclado con un toque de rosa en las puntas de los mechones, cubría las puntas de sus anchas alas y su espesa cola. Y, sin embargo, podía percibir una fuerte afinidad por el elemento aire a través de su pelaje, obviamente con inclinaciones mágicas, de longitudes y plumas confusamente variables. Sus orejas internas eran del mismo rosa púrpura, algo más claro, que las puntas de sus plumas, y un par de ojos azules admirablemente vivaces lo saludaron. Solo tenía 3 dedos con garras en cada pata, del mismo morado pálido que la mayor parte de su pelo, y los 4 resonaban mientras saltaba sobre la caja registradora para vigilar a su ganado. «Solo estoy mirando a mi alrededor, por ahora». Se encogió de hombros y esbozó una gran sonrisa. Ella notó lo forzado que era, casi ladeando la cabeza con interés, pero no insistió y probablemente asumió que era solo su pierna rota lo que le estaba poniendo los ánimos más difíciles. «Oh. Ese es un anillo de respiración de agua. La mayoría usa zafiros para las conexiones de agua, pero yo molí un cristal de brisa hasta convertirlo en polvo dentro del oro para que pudiera beneficiar a los Esquilanders del aire», explicó con entusiasmo mientras él palmeaba el engañosamente sencillo anillo de oro. «¿Un fan?», se aventuró a decir Respiro, aunque no la miró para no tener que forzar una sonrisa cansada. No tenía energía para tratar con la gente en ese momento, pero no quería parecer grosero cuando ella solo intentaba conversar con su único cliente. El gato sonrió de forma un poco anormal. «¿No lo es todo el mundo? Seguro que has oído hablar del dragón que luchó contra un maestro del portal oscuro antes de unirse. Salvó Esquilanders antes de graduarse. Y aún no se lo había ganado». «¿Qué es el té?», se preguntó en su interior si alegrarle el día. Un aspirante llamado Spiro lo retó justo después de congelar el libro de Esquilanders, 1 contra 1. Y casi gana. «Él solo», exclamó como si esta charla fuera lo más interesante del día. Sin duda lo era para él.
Spiro casi extendió sus alas, doblándolas con cuidado alrededor de las gradas mientras los huesos crujían y dejaban brillar con indiferencia sus tatuajes de Esquilander. Sus núcleos ondulaban como plasma inestable y sus detalles se solidificaban como rayos de luz sólidos que guiaban el poder puro a través de sus escamas, desde la punta de los cuernos hasta la punta de la cola. Los grandes ojos del joven pero creativo Feathercat se abrieron como orbes de cristal. Ni lo voy a hacer. Oye. Levantó el pulgar con desgana y volvió a colocar con cuidado el anillo de respiración acuática. Parpadeó y miró entre él y la sala de la forja varias veces. Espera aquí. Reapareciendo casi tan pronto como desapareció, la gata emplumada hizo malabarismos momentáneamente con otro anillo como si recién hubiera salido del fuego antes de entregárselo con alegría. Era una banda de oro rosa con una protuberancia en la parte posterior que le cubría el nudillo. Los finos detalles, aunque poco más que unos pocos garabatos alrededor de la gema brillante con forma de diamante en el centro, eran de color oro normal. Le costó un poco manipularlo, no con las medidas de sus garras, pero finalmente parpadeó con satisfacción, como si estuviera cómodo y activado. Sintió que sus pulmones se despejaban y la estática que nublaba sus pensamientos se desvaneció un poco. El hambre y la sed inadvertidas de otro desayuno saltado se desvanecieron como arena entre sus patas. Es un anillo de sustento combinado con un anillo de protección. Sonrió y se golpeó las patas delanteras con ansiedad. La bonificación de defensa no es precisamente gran cosa, pero no necesitas comida ni agua, y solo duermes 2 horas hasta que termines. Spiro flexionó el puño experimentalmente hasta que estuvo seguro de que no se le resbalaría en medio de una pelea. La armadura y los objetos físicos eran más propios de Drbok que suyos. Prefería el flujo de magia como corrientes de plasma puro justo debajo de sus escamas y la forma en que destellaba y se arrastraba tras él como un trueno, pero no podía negar que los hechizos combinados le sentaban bien mientras surgían alegremente a lo largo de sus marcas. El único problema era que los objetos mágicos eran caros, sobre todo en una ciudad que había amasado toda su fortuna fabricando algunos de los mejores. Y alguien seguramente le preguntaría para qué servía y por qué lo necesitaba. Todavía no estoy seguro de poder permitírmelo, admitió, pero dejó abierta la posibilidad. Cualquier anillo de sustento sonaba muy bien. No se vende. La gata volvió a sonreír de forma extrañamente amplia. Cada vez era más difícil distinguir si era solo su boca o si había mostrado esa sonrisa de atención al cliente tan inexpresiva tantas veces que era lo único que conocía. Eres una nueva Esquilander, así que pronto lucharás contra los trolls en el Frente Unido de Mabu, ¿verdad? He oído que les gusta enviar sus drones de combate de noche, pero esto debería facilitar mucho cualquier guerra de desgaste. El Paragón Elemental parpadeó sorprendido. No puedo aceptar esto, empezó. Claro que sí. Considéralo nuestro agradecimiento. Sus garras de color púrpura claro rasparon y golpearon el suelo dorado como un pequeño baile de emoción. Respiró hondo y cedió. Ella no tenía ni idea de la frecuencia con la que se quedaba despierto toda la noche. En fin, solo 2 horas cada noche en lugar de 8 de la una y 0 de la otra serían de gran ayuda. Gracias, no te decepcionaré, Spiro sonrió y asintió mientras pasaba las puntas de las garras que asomaban de su yeso por el anillo. Se recostó y se cubrió la cara como si ocultara un rubor tras su pelaje pálido. Sally. Todos me llaman Scratch. Luego miró al suelo y ajustó el equilibrio para ser más formal. Tú, si no es mucho pedir, podrías hablarles bien a los Esquilanders de mi parte. No sé cuánto me escuchará el maestro Eon, pero lo intentaré, respondió con sinceridad y se despidió del excitado plumoso antes de terminar su recorrido por la ciudad.